¿Dónde están los muertos? En nuestras iglesias evangélicas se nos ha enseñado la doctrina de las almas inmortales, o sea, la doctrina de las almas que nunca mueren, y que lo que resucitará en el día postrero será el cuerpo. La palabra de Dios, por el contrario, enseña que el único inmortal es Dios, y que las almas de los muertos resucitarán en el día postrero, y ese día cada alma recibirá un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. No hay nadie gozándose en el cielo con el Señor, y no hay nadie quemándose en el infierno. Los muertos esperan en su lugar el día de la resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Le invitamos a escuchar la segunda parte de este estudio, con el cual pretendemos hacer llegar la luz de la aurora a los hijos de Dios. Dios le bendiga. ¿Existen los fantasmas? Desde la antigüedad se ha creído en espíritus, en fantasmas. Se cuentan muchas historias, y aún en la Biblia misma se encuentran escrituras que avalan la existencia de fantasmas. En Job capítulo 4, versículos 15 al 17, leemos: «Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo?». Esta escritura se encuentra en Job capítulo 4, versículos 15 al 17. Y vamos a analizar un poco esta escritura para hablar acerca de los fantasmas. El hombre que decía estas palabras, según la Biblia, era Elifaz Temanita, uno de los amigos de Job, que hablaban con Job cuando Job se encontraba lleno de llagas y tratando de comprender, tratando de entender por qué le había pasado eso. Los amigos de Job le injuriaban diciendo de que algún pecado había cometido Job y por eso el Señor le había castigado, pero Job sabía que él no había cometido pecado alguno. Y conversaban entonces los amigos de Job con Job, tratando de entender la situación de Job. Pero bueno, la Escritura nos demuestra que ciertamente esta gente creía en fantasmas en ese tiempo. Bueno, esta es una declaración de haber visto prácticamente a un fantasma. Aunque Elifaz no era un hombre completamente de Dios, al grado que pues realmente estaban ellos equivocados cuando estaban culpando a Job de que tenía pecado, Dios mismo en el mismo libro de Job declara que Job era varón perfecto y que ningún pecado había cometido. Era sencillamente que Dios le estaba demostrando a Satanás, nuestro enemigo, que sí pueden haber hombres como Job en el mundo que le amen a pesar de las circunstancias. Bueno, vamos a leer otra escritura en la cual también se nos habla de fantasmas o de espíritus en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 29 podemos leer: «Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo». Una escritura más donde se mencionan fantasmas. Isaías, el profeta, creía en fantasmas. Seguimos leyendo otras escrituras en donde se menciona que personajes bíblicos creían en fantasmas. Un día nuestro Señor Jesús estaba atendiendo a la multitud como siempre lo hacía, les predicaba, les enseñaba. Llegó el momento en que el Señor despidió a los apóstoles, a los discípulos, y le dijo que subieran en la barca y se fueran, y que Él se iba a juntar luego con ellos. Leemos en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él
a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese versículo 26 nos demuestra que los discípulos creían en fantasmas, en la oscuridad, en el mar. Bueno, no pudieron distinguir quién venía caminando sobre las olas, sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eso es lo que dice la palabra. Los discípulos creían en fantasmas. Bueno, hemos leído entonces que Elifaz temanita, amigo de Job, creía en fantasmas. El profeta Isaías creía en fantasmas. Y los discípulos de Jesús, en este caso los apóstoles, creían en fantasmas. ¿Debemos nosotros de creer en fantasmas? ¿Existen los fantasmas? ¿Será cierto que la gente que se muere se levanta de sus sepulcros y vienen y nos visitan y tienen contacto con nosotros? Se han escuchado muchos testimonios de personas en diferentes países del mundo que aseguran haber visto a sus familiares fallecidos en apariciones. Hay gente que jura, como suele hacer el católico, por ejemplo, y dicen: por Diosito, dicen ellos, por Diosito que yo vi a mi mamá, se me apareció mi madre y habló conmigo. Han habido casos en que el abuelo se le apareció al nieto y le dio indicaciones en dónde estaba escondido el dinero, en la casa o en el terreno, y curiosamente han encontrado el dinero o qué sé yo, libros o lo que quiera que le hayan indicado los muertos, supuestamente, entre comillas, los muertos a los vivos. ¿Será cierto que los muertos se levantan de su lugar de descanso y vienen y pueden tener contacto con los vivos? Vamos a través de este estudio, en la segunda parte de ¿Dónde están los muertos?, vamos a seguir aprendiendo acerca de este misterio, como se le ha llamado, de la muerte. Mencionábamos en la primera parte de este estudio que hubo dos personajes que en tiempos del apóstol Pablo andaban predicando que la resurrección se llevaba a cabo inmediatamente. Ellos predicaban lo que se predica hoy, lo que muchos predicadores andan por ahí diciéndonos, que la persona, el cuerpo se va, dicen ellos, al polvo, pero el alma no muere, el alma es inmortal, el alma se va con Dios. Y entonces la persona ya se encuentra desde el momento mismo de la muerte del cuerpo. Según ellos, el alma se va al cielo o al infierno, según sea el caso. Se van al cielo y ya están con el Señor, ya están presentes al Señor, andan de la mano con el Señor y le están alabando y cantándole al Señor según la doctrina que nos enseñan. Y por el otro lado, los que se van al infierno comienzan un tormento cruel, en un infierno de fuego, en donde las almas se están quemando todo el tiempo. ¿Cuánta gente se estará quemando, según ellos, desde el tiempo, desde el comienzo, desde el mismo comienzo de la creación, desde los tiempos de Adán y Eva, y todos aquellos que murieron en el gran diluvio, y todos los millones que han muerto de allá para acá hasta esta fecha, y los que se han ido al infierno supuestamente, se están quemando? Se queman y se queman y se queman y sufren y ahí están quemándose. Una doctrina bastante ilógica la que nos enseñan, en la cual nos dicen que también después, ya cuando venga la resurrección de los malos, 1000 años después de la resurrección de los hijos de Dios, esta gente que se fue al infierno va a resucitar, se va a presentar delante del Señor y van a ser juzgados. ¿Y sabe usted cuál va a ser el juicio que se les va a dar? Van a ser condenados al fuego eterno. Pues si que no estaban ya en el fuego eterno, entonces ¿para qué van a ser condenados otra vez al fuego eterno?
Han estado desde el tiempo de su muerte. Imagínese que alguien haya muerto allá en los tiempos de Noé. Vamos a decir después de Noé, un poquito más después de Noé. Y esa persona se fue al infierno. Esa persona ha estado en el infierno desde la época de Noé hasta, vamos a suponer, hoy, el momento en que resucita delante de Dios. ¿Y es condenado a qué? A volver a entrar al mismo lugar, al infierno, a quemarse. No tiene sentido. La lógica del hombre, que está muy por debajo de la lógica de Dios, y siendo tan inferior, nosotros tenemos la capacidad para entender que si un hombre comete un crimen, primero lo ponen en la cárcel, pero nada más está ahí, esperando, está guardado, incomunicado del mundo afuera, de la sociedad. Pero llega un momento en que es llamado a juicio, y entonces el juez determina a través del juicio qué es lo que va a suceder con aquella persona. Si va a ser fusilado, ahorcado, la silla eléctrica, si van a darle veneno, si va a ser prisión perpetua, cadena perpetua, como se le llama, o si van a ser 25 años o 60 años de cárcel, etcétera. Pero el juicio viene, el castigo viene hasta que el juez determina cuál será el castigo. Sería ilógico que una persona cometa un crimen y primero lo ahorquen y luego lo juzguen y lo sentencian a la horca. Sería ilógico que un juez, que las autoridades metieran a la cárcel a un hombre que asesinó a alguien y lo pongan en la silla eléctrica y lo quemen en la silla eléctrica y lo mantengan ahí en esa celda y lo saquen muchos años después para llevarlo a juicio y luego lo condenen a la silla eléctrica otra vez. No tiene lógica, y estoy hablando de lógica de hombres. Realmente es contra toda lógica, tanto de Dios como de los hombres, el que Dios mantenga a la gente en un infierno ardiente quemándose, para después a los miles de años llegar a un juicio delante de Dios y luego ser condenado a seguir quemándose. La verdad que no tiene sentido. La verdad que eso nos pintan a un Dios que se satisface en el sufrimiento de los que están supuestamente en ese infierno ardiente. Y nosotros a veces alimentados quizá por la molestia de que las personas no acepten nuestra doctrina, les amenazamos con que se van a ir al infierno. Hay gente que no sabe predicar el evangelio y lo único que puede hacer es tratar de atemorizar a los demás para que por medio de atemorizarlos vengan y acepten al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. No tienen el suficiente conocimiento para poder enseñar a las personas de una mejor manera lo que es el amor de Dios. Una vez estando yo en una iglesia en Los Ángeles, California, de repente llegó un predicador, no sé de dónde venía, no sé ni de qué país venía, pero llegó un predicador a la iglesia y de repente, ya cuando estaba predicando, de repente hizo un silencio. Y al quedarse él callado, todas las personas que estaban, quizá ya habían perdido la atención y estaban haciendo otras cosas, de repente se dieron cuenta de la pausa que hizo el predicador y todo el mundo comenzó a quedarse callado y a voltear a ver hacia el altar. Y cuando él vio que ya todos estábamos muy atentos, nos gritó: generación de víboras. Y nos vio con una cara así un poco fea. Y nos dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira venidera? Y todos nosotros dijimos: bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos llama víboras? De repente nos dice: ¿qué pasaría, hermanos, si de repente entrara por aquí Juan el Bautista y les gritara hacia ustedes? Que les llamara generación de víboras. Y estando en la iglesia, también allá en aquel tiempo de Juan el Bautista, nos dijo él, los fariseos estaban atendiendo a las predicaciones de Juan el Bautista, y en lugar de recibirlos bien, Juan el Bautista les dijo generación de víboras, que estaban tratando de escapar de la ira venidera. En verdad, dijo, mucha gente se acerca a las cosas de Dios hipócritamente, no porque realmente estén interesados en amar a Dios, sino que porque están temerosos de algún castigo que pueda haber. El castigo más popular en medio de nosotros es el infierno. Nos meten miedo, el temor de que hay un infierno, que nos vamos a ir a quemar si no nos arrepentimos, y hay mucha gente que por temor al castigo se acercó a Dios. Hasta cierto punto podríamos decir que hipócritamente. Pero qué bueno que se acercaron a Dios, porque ya estando en las cosas de Dios comenzamos a aprender, ¿verdad?, realmente lo que son las cosas de Dios. Pero no debería de ser así. Las personas deben de llegar a Dios por el camino del amor, entendiendo que Dios nos ama
que Dios es nuestro creador, que somos criaturas de Él y que Él nos ama, ¿por qué tiene que haber necesidad de mencionarnos el infierno a cada rato para que nos mantengamos firmes en la fe? Eso no es correcto. El día que usted, hermano, hermana, el día que usted siga a Cristo, sencillamente porque usted ama al Señor, sin tomar en cuenta usted las promesas de que le hayan dado, que el cielo, que le han prometido el cielo, que le han prometido vida eterna, y que todas las mansiones y no sé qué tantas promesas que le dan, y si no el castigo eterno, el quemarse por la eternidad en un infierno de fuego. Y si usted realmente está siguiendo al Señor porque tiene miedo de los castigos y ambiciona las promesas, la verdad usted anda detrás del Señor porque le conviene, no porque ama a Cristo. Pero si usted realmente sigue a Cristo porque ama a su Señor, y usted hace a un lado mansiones y calles de oro, mar de cristal y todas esas son cosas secundarias para usted, pero usted sigue a su Cristo, a su Señor, a Jesús, porque usted le ama, porque usted quiere estar con Él. Mi Señor, mi Jesús, yo quiero estar contigo, Señor. ¿Realmente usted ama al Señor de esa manera? ¿O usted está siguiendo a Cristo porque tiene miedo de irse al infierno, o porque ambiciona tener unas mansiones en el cielo? ¿Cuál es su interés? Es triste ver cómo mucha gente está pendiente de los castigos o de las promesas y realmente no define su amor para con nuestro Señor Jesucristo. Que su camino en el Señor sea por amor a nuestro Creador, por amor a nuestro Dios. Sencillamente por eso. Y que usted le demuestre al Señor que usted lo sigue a Él porque usted le ama, porque usted está agradecido, agradecida con el Señor por ese amor que el Señor nos ha dado, porque Él vino y murió por nosotros cuando estábamos perdidos en este mundo, cuando no había salvación para nosotros. Él vino a salvarnos. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios y Él nos vino a reconciliar con el Padre. Y debido a ese sacrificio deberíamos de amarle incondicionalmente, sin pensar en promesas, sin pensar en castigos. Algo que al Señor realmente, yo le aseguro a usted que le va a agradar al Señor, es ver un pueblo que le sigue agradecido por la salvación que se le ha brindado, por haber sido reconocidos como hijos de Dios y haber reestablecido esa amistad con Dios. Lo demás ya viene por añadidura, lo demás es secundario. Lo importante es esa vida eterna que nos ha ofrecido el Señor. Ya las demás cosas, mansiones, calles de oro, mar de cristal y lo que usted quiera añadirle, eso es secundario. Castigos. ¿Está usted siguiendo al Señor porque tiene miedo de irse al infierno? Entonces usted está obrando hipócritamente. Usted está siguiendo al Señor por temor al castigo, no porque ama al Señor. Yo quiero hacer un llamado a usted en este día para que siga a Cristo Jesús por amor. El amor es la virtud más grande que hay. El amor. Dios es amor y es necesario que en amor le sigamos. Amén. Bueno, seguimos entonces con este estudio que es acerca de ¿dónde están los muertos? Se ha dicho mucho acerca de fantasmas, como hablábamos hace poco. Hay tantas historias, gente que jura haber visto a su abuelito, a su abuelita, a su tío, a su tía, y dicen, usted a mí no me puede convencer de lo contrario, yo lo vi, no me lo contaron. Bueno, déjeme decirle que realmente sí, podemos ver en la Biblia pruebas de que gente antigua como Elifaz, amigo de Job, creía en fantasmas. Podemos ver al profeta Isaías, que también menciona fantasmas. Y los discípulos del Señor en esa barca en medio del mar gritaron con miedo, ¡un fantasma! O sea que sí creían en fantasmas. Y fíjese que yo le voy a decir algo, yo también creo en fantasmas. Y no es superstición, no, le voy a explicar sencillamente por qué. La verdad es de que, según la palabra de Dios, los muertos no se levantan. Los muertos, los que se van muriendo, no tienen acceso aquí con los vivos. Ya lo leímos en el libro de Eclesiastés. El rey Salomón dijo de que los que mueren ya no tienen nada en lo que se hace abajo del sol. En el mundo de los vivos no tienen nada que hacer, no hay nada. Pero entonces, ¿de dónde salen esos fantasmas? ¿De dónde salen esos, no cuentos, son realidades? Gente que jura haber visto a un familiar, repito, que ya falleció. O en la Biblia encontramos a los discípulos y a otros personajes bíblicos creyendo en fantasmas.
Bueno, la cuestión es bien sencilla realmente. Satanás, cuando fue echado del cielo, arrastró con él la tercera parte de los ángeles del cielo. La tercera parte, imagínense. Esta tercera parte de ángeles se convirtieron en demonios. Son demonios. Son los demonios que ahora siguen a Satanás. ¿Y qué tan difícil para Satanás es engañarnos a los humanos con apariciones? Dice la palabra que no nos maravillemos de que Satanás se disfrace como ángel de luz. Satanás lo hace. Se disfraza como ángel de luz. Todas esas apariciones han sido creadas por Satanás y sus demonios para engañar a la gente. ¿Qué tanto le cuesta a Satanás hacerle ver a usted en una visión, o aún que se aparezca un demonio disfrazado como la abuelita Catalina, y que le hable y que hasta le diga dónde está el dinero escondido, y usted va y lo encuentra y usted dice: yo creo en fantasmas porque a mí se me apareció, no me lo contaron? Bueno, pues yo le digo una cosa: no fue su abuelita Catalina, fue un demonio. Sí existen, y en ese aspecto es que yo digo que yo creo en esos fantasmas. Sí puede Satanás hacer esas cosas. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Así es que no es nada raro que en la Biblia misma encontremos escrituras en las cuales vemos que creían en fantasmas, pero sencillamente son las maquinaciones de Satanás. En la Biblia hay algunos casos en los cuales la gente puede decir: bueno, ¿y qué nos cuenta del profeta Samuel? Porque Samuel se apareció después de muerto, según la Biblia nos lo comunica. Bueno, déjeme decirle que sí, es un poco confusa la situación ahí en el libro de Segunda de Samuel, pero lo vamos a estudiar un poco en esta oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó cuando el rey Saúl, cuando ya Dios no le contestaba ni por la oración, ni por Turim y Tumim, bajo ninguna circunstancia Dios le contestaba a Saúl? Dios había cerrado la puerta a la comunicación con el rey Saúl. Y ya desesperado Saúl fue y buscó a una bruja, a una hechicera, para que le comunicara ¿con quién? Con los muertos, lo cual está prohibido por Dios. Deuteronomio capítulo 18, acerca de que Dios nos prohíbe el que andemos consultando a los muertos. Ahora, medite usted en esto: si Dios nos prohíbe consultar con los muertos, ¿cree usted que Dios iba a permitir que el profeta Samuel viniera al ser llamado por una bruja para que hablara con Saúl? La verdad que no. Dios no tenía parte en eso. Y sin embargo, la aparición que vino, que por cierto el rey Saúl no la vio, quien vio a la aparición fue la bruja, la hechicera. Y nada más le dijo al rey Saúl que cómo lucía. Y él dijo: pues ese tiene que ser Samuel. Y la aparición habló en nombre de Samuel. Y encima dio una profecía que el siguiente día el rey Saúl se iba a reunir con Samuel allá en donde estaba Samuel. ¿A dónde? En el lugar de los muertos. Y sucedió. Porque el siguiente día el rey Saúl y Jonatán, su hijo, murieron en batalla. Y ese día se reunieron con Samuel, no en el cielo, sino que allá abajo, en las partes más bajas de la tierra, en el corazón de la tierra, en el Seol, en el Hades, o el infierno, que es lo mismo. Ahí se reunieron. Pero sin embargo, el hecho de que esta aparición, aparentando ser el profeta Samuel, haya profetizado para el siguiente día, no significa que venía de parte de Dios. También el diablo se le ha aparecido a muchas personas semejando familiares ya fallecidos e indicándoles dónde estaba el dinero, y eso no significa que venía de Dios, venía de Satanás y sirvió para engañar. Así es que la aparición del profeta Samuel realmente no demuestra que los muertos vienen y se levantan y nos visitan. Sencillamente eso que leemos en el libro de Samuel trata sencillamente de quizá el diablo mismo, tomando la apariencia de Samuel, se presentó delante de la hechicera y trajo ese mensaje para Saúl. Una cosa es bien cierta: Dios no quería hablar con Saúl de ninguna manera, y tampoco habló con Saúl en ese último momento. Quien habló con Saúl fue Satanás mismo, quien le dijo que el siguiente día él y su hijo iban a perecer. Es Satanás el que realmente hace todas esas apariciones, y sí podemos decir que podemos creer en fantasmas, claro que sí, pero que vienen de parte de Satanás. No son los muertos, no es la gente que fallece. El profeta Job dijo
Mas el hombre morirá, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del río y las aguas del mar se agotan y se secan, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Eso es lo que dijo Job. Los muertos sencillamente se van a levantar un día, pero en el día postrero, en el día de la segunda venida de Cristo. Bueno, si es que son de Dios, ¿verdad? Los que murieron en Cristo Jesús van a levantarse en la segunda venida. Pero los otros muertos, los que no son de Dios, los que no son de Cristo, resucitarán 1000 años después. Y eso va a ser para condenación. Pero bueno, seguimos con el estudio de los muertos. ¿Dónde están los muertos? ¿Qué explicaciones podemos dar con esas cosas paranormales? Esas gentes que nos vienen diciendo de que los espantos, los fantasmas, y como le quieran llamar, ¿no? Los malos espíritus y todas esas cosas. ¿Realmente qué sucede cuando usted va y consulta con los brujos, que quiere comunicarse con los muertos? Muchas veces hay señales del más allá. Sí, señales de demonios, claro que sí. Señales de Satanás. Y usted sigue en el engaño. La verdad es de que está establecido por Dios de que los hombres mueran una vez y después sea el juicio. Los muertos no se levantan. El que se va muriendo, ahí quedó. Han habido algunas excepciones, claro que sí, pero fueron grandes señales, como el día de la crucifixión, cuando nuestro Señor Jesús expiró en la cruz. Varios muertos salieron de sus sepulcros, como una señal que nos demostraba que por la muerte de aquel que acababa de morir en la cruz, iba a haber vida para otros. Esa es la señal. Pero esas gentes que resucitaron ese día, volvieron a morir. Así es que son casos en que realmente se puede decir excepcionales, pero según lo que está escrito en la palabra de Dios, el rey Salomón dejó escrito y dijo de que el que muere en ese día perecen sus pensamientos, su obra. No hay nada. En el Seol, dice, a donde vas, no hay obra, no hay sabiduría, no hay nada. El que se muere sencillamente desapareció. Su espíritu de vida vuelve a Dios. Pero el espíritu de vida no es el alma, ese es el espíritu de vida, ese soplo que dio Dios a Adán. Le estaba dando el espíritu de vida que entró en ese cuerpo para darle vida. Cuando el hombre entrega el espíritu, ese es el día en que muere, porque entregó el espíritu de vida, y el espíritu de vida vuelve a Dios inmediatamente. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el alma viaja a un lugar que se llama Hades, o Seol, o paraíso, lugar de los muertos, el seno de Abraham, el infierno, completamente y exactamente lo mismo. Y ahí espera, el alma espera, no consciente, sino en la muerte. Esa doctrina de las almas inmortales es una doctrina falsa, la cual nos han hecho creer por muchos años, cientos de años, que estamos nosotros creyendo que el alma es inmortal, que nunca muere. La Biblia dice que el único que no muere nunca es Dios. Dios es inmortal. Él no muere nunca. Al único inmortal, dice la palabra de Dios, sea la gloria. Al único inmortal. El único inmortal es el Señor. Pero de ahí todos somos mortales. Todos podemos perecer, todos podemos fallecer, incluidos los ángeles. Porque la Biblia dice que el único inmortal es Dios. Ahora, cuando venga el día de la resurrección, y Dios nos dé la vida eterna, entonces seremos inmortales como Dios. Pero hasta entonces, cuando Él nos dé la inmortalidad. Dice que ese día, cuando venga nuestro Señor Jesús en la segunda venida, los que estén vivos van a ser transformados de mortalidad a inmortalidad. Ese es el cambio. Ahí sí ya va a haber inmortalidad. Pero mientras no recibamos esa transformación, nosotros somos mortales. Somos mortales, o sea que morimos. Bueno, ya estudiamos acerca de lo que son los tres elementos que componen al ser humano, ¿verdad? El espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Esos son nuestros tres elementos. Y repito, el espíritu se va a Dios que lo dio en el momento de la muerte. El cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, y el alma se va al Hades, al lugar de los muertos, a esperar el día de la resurrección. Se nos ha enseñado que lo que resucita es el cuerpo. No, lo que resucita es el alma, y el alma recibirá un cuerpo nuevo semejante al de la gloria de Cristo.
Nosotros somos almas que vivimos dentro de un cuerpo y que también viene a nosotros un espíritu de vida de parte de Dios que nos da vida. Y así quedamos establecidos como seres trinitarios, seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Como nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad, nosotros también somos una Trinidad, creación de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Cuando se llegue ese día glorioso de la resurrección, que es nuestra esperanza, entonces recibiremos de nuevo espíritu de vida de parte de Dios. ¿Quién va a recibir el espíritu de vida? El alma. Y al mismo tiempo el nuevo cuerpo que nos será dado, y seremos seres vivientes de nuevo, pero esta vez seremos inmortales. Y no seremos de carne y sangre, fíjese, porque dice la palabra de Dios que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos carne y sangre. Así es que yo no sé de qué material va a ser el nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor, pero obviamente no será carne y sangre. Eso es lo que dice la palabra. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Bueno, entonces quedamos en que sí podemos decir, aceptar de que existen los fantasmas. Sí, sí existen. Son sencillamente cosas diabólicas, cosas que vienen de parte del maligno. Sí existen de parte del maligno. ¿Para qué? Para engañar a la gente, sencillamente. Pero todo aquel que estudia la palabra de Dios y está consciente de lo que la palabra dice, sencillamente no tiene problema con ello. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de estar en lugares donde dicen que se aparecen fantasmas, y he estado ahí solo en esos lugares y yo nunca he visto nada. ¿Por qué será que nunca he visto nada? Pues porque sencillamente tengo entendimiento de dónde vendría esa señal. Yo sé que no viene de Dios. Yo sé que los muertos no se levantan. Yo sé que si algo mis ojos vieran, sería realmente algo que viene de parte del enemigo. Y como el enemigo sabe que perdería el tiempo conmigo, pues sencillamente no me permite ver esas cosas. No tiene caso. Pero la gente que no conoce de estas cosas y que está propensa al engaño, ahí es donde Satanás se manifiesta y engaña a la gente con apariciones, con visiones. Así es que yo le invito a usted a que, si esto es nuevo para usted, que lo guarde y sepa que realmente los muertos no se levantan. Hasta que no haya cielo, dice la palabra. Hasta que no haya cielo, no se despertarán y no se levantarán. Está establecido que cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida, el cielo va a desaparecer, se va a enrollar como un pergamino, se va a enrollar como un libro, dice en otra parte de la Escritura, y entonces el cielo, esta atmósfera que tenemos aquí encima de nosotros en el planeta Tierra, le dará paso a Cristo Jesús, viniendo en gloria. Y ese día, al sonar la trompeta, que es la última trompeta, la llamada final, entonces esos muertos en Cristo resucitarán. Esas almas escucharán la trompeta y saldrán de la tierra, claro, porque están allá abajo. Saldrán de la tierra y recibirán un cuerpo nuevo y espíritu de vida entrará en ellos. Vivirán de nuevo. Y después dice nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados y seguiremos a los que ya fueron levantados, los que resucitaron, vamos a seguirlos a ellos. Yo creo que va a ser un día, la verdad, extraordinario, ¿no? Ese día de la venida de nuestro Señor, la segunda venida, la resurrección y la transformación de los que todavía vivan. Algo realmente fabuloso, que solamente se puede hacer a través del poder de nuestro gran Dios. Vamos a seguir pues con este estudio de dónde están los muertos. Vamos a leer algunas lecturas en la palabra de Dios que han sido mal interpretadas por los maestros del Evangelio, y a través de esas escrituras ellos tratan de hacernos entender de que al morir nos vamos inmediatamente con el Señor, o que los muertos están conscientes en el infierno y cosas por el estilo. Vamos a ir tratando de explicar cada una de esos versículos, cuál es la verdadera interpretación que debemos darles. Sencillamente le quiero decir esto: cuando usted encuentra un versículo que parece decir que los muertos viven, lo cual es ridículo, decir que los muertos están vivos. Bueno, ¿están muertos o están vivos, no? Pero ¿cómo podemos hablar de los muertos vivos? Eso es algo ridículo, y eso es lo que nos enseñan en estos tiempos, que los muertos viven.
No, entonces si viven, entonces no son muertos, son vivos. Entonces no, los muertos son muertos y los vivos son vivos. No puede haber vivos muertos ni muertos vivos. Así es de que vamos a comparar. Y quiero decirle esto, si usted encuentra una escritura que parece decir que las personas están vivas en la muerte, pues confronte esas escrituras con otras escrituras que lo niegan, y se va a dar cuenta usted de que en la Biblia todo tiene que concordar. Todo tiene que concordar. Vamos pues a pasar a unas lecturas bíblicas después de un comentario, comenzando por esos dos personajes, Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto eran dos cristianos en la iglesia primitiva, en los tiempos del apóstol Pablo, que de repente se desviaron de la fe. Y ellos comenzaron a entender que lo que sucedía en la muerte era que el cuerpo se iba al polvo, el espíritu volvía a Dios que lo dio, pero confundían ese espíritu con el alma, y ellos estaban prácticamente predicando lo que se predica hoy en día, de que el que se va muriendo se va yendo al cielo con el Señor, o al infierno con el diablo, según ellos. Leemos en 2 de Timoteo 2, 15 al 18. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La palabra de Himeneo y Fileto, dice el apóstol Pablo, que carcomerá como gangrena, y es lo que ha sucedido. Es una gangrena que tenemos ahora en medio de nosotros, cuando la gente cree completamente de que al morirse, inmediatamente la persona se va al cielo, si es que está en Cristo. Ahora voy a volver con lo que hablaba yo en la primera parte de este estudio. Aceptar de que el que se va muriendo se va inmediatamente al cielo, es aceptar también de que la Virgen María, al morir, ella se fue al cielo, inmediatamente. Y bueno, y por ser la madre de Jesús, se supone que está con él. Porque si la hija de Gigi Ávila o la hija de Jimmy Swaggart andan de la mano del Señor Jesús allá en el cielo, imagínense cómo andará la madre de Jesús con el Señor Jesús, la Virgen María. Los católicos enseñan que la Virgen María ascendió viva al cielo, que nunca murió. Eso es lo que ellos enseñan en lo que se le llama la Asunción, le llaman ellos, ¿no? La Asunción de María. Es un dogma de la Iglesia Católica, la Asunción. Pero eso de la Asunción se vino por ahí, no tengo la fecha exacta, pero fue ya en un momento tardío, no ya en el comienzos del siglo XX, que la Iglesia Católica declaró como un dogma la Asunción de María al cielo, en la cual ellos enseñan que María no murió, que subió viva al cielo. Pero bueno, no aceptamos nosotros eso, pero si nosotros aceptamos que la persona al morir inmediatamente se va al cielo, se supone que María, oigan, estamos hablando de la bienaventurada por todas las generaciones. María es la mujer que tuvo el privilegio único de ser la madre, no de Dios, sino la madre de Jesús, que es diferente. Porque ya ven ustedes ahí que en la Iglesia Católica, pues que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Imagínense esa oración. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, entonces ellos creen que María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora en vida y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros. ¿A quién? A su Hijo, que según ellos es Dios. Si fuera cierto que las personas al morirse se van inmediatamente al cielo, eso le tiene que haber ocurrido a María, y María tiene que haberse ido al cielo inmediatamente a reunirse con su Hijo. Los sacerdotes católicos enseñan a la gente que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, pero la intermediaria entre los hombres y Jesús es la Virgen María. Porque dicen ellos, ¿qué hijo le va a negar a una madre cuando le pide algo? Entonces nosotros, según ellos, tenemos que pedirle a la Virgen para que la Virgen interceda por nosotros con Jesús, y entonces ya lo que la Virgen le pide a Jesús, eso hará el Señor. Eso es lo que nos enseñan en la Iglesia Católica. Y eso es lo que estamos aceptando nosotros cuando como evangélicos aceptamos de que el que se va muriendo se va yendo al cielo.
cuando el predicador Jimmy Swaggart declaró de que su hija, según él, Dios le había declarado que su hija andaba de la mano del Señor Jesús en el cielo, y luego Gigi Ávila hizo lo mismo tiempo después cuando su primera hija lamentablemente falleció y dijo que el Señor le había declarado que su hija andaba de la mano del Señor Jesús en el cielo, pues le quitaron el lugar a María, ¿verdad? Porque Jesús trae de la mano a una hija de Gigi Ávila y a una hija de Jimmy Swaggart, y la Virgen María, ¿dónde quedó? Pues no se entiende, ¿no? La verdad es esta: ni María, que es la bienaventurada, la más grande de las mujeres, a la cual respetamos por ello y la admiramos, pero no la adoramos ni le damos el lugar de Madre de Dios tampoco, ella está todavía muerta. María, Madre de Jesús, resucitará en el día postrero. Eso es lo que debemos de entender nosotros. María resucitará en el día postrero, junto con todos aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su único suficiente Salvador, para todos aquellos que aman su venida. Ese es el día de la resurrección, y ese día resucitará Abraham, Isaac, Enoc y los que ustedes quieran contar. Aún ustedes dicen, Enoc no vio muerte. Bueno, fue traspuesto. Enoc no vio muerte como la vieron los demás, pero tampoco Enoc está en el cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesús habló con Nicodemo y le dijo, nadie ha subido al cielo? Ahí también se cuenta a Enoc. Nadie es nadie. Si no, Jesús hubiera dicho, nadie ha subido al cielo, excepto Enoc y Elías. Pero él no dijo eso, él dijo, nadie ha subido al cielo. En el momento que Jesús habló con Nicodemo, le dijo que nadie había subido al cielo. Así de que, obviamente, ni Enoc subió al cielo, ni Elías subieron al cielo. Más adelante, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, más adelante el apóstol Pablo declara haber ido al tercer cielo. Ahí ya es diferente. Él declara que en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe, y nosotros tampoco lo sabemos, ¿no? Si él no lo supo, nosotros menos. Si él fue en espíritu o fue en cuerpo, no lo sabemos. Pero él dice que vio cosas inefables que no le ha dado a expresar al hombre. Y el apóstol Pablo no quiso decirnos qué fue lo que vio y oyó. Pero por ahí andan muchos charlatanes, ahora diciéndonos que han ido al cielo y que han visto esto, vieron lo otro, y nos dan una definición de todas las cosas que vieron, tomándose la libertad de expresar las cosas que el apóstol Pablo no quiso expresar. Qué lamentable, ¿verdad? También dicen que han ido al infierno y que han visto los que están allá sufriendo. Puras patrañas, puras mentiras. Hermano, hermana, es tiempo, ya es tiempo de que salgamos de esa doctrina que nos han dado y entremos realmente a conocer de la palabra de Dios. Con respecto a los muertos, todos sus parientes, hermano que me escucha, hermana que me escucha, todos sus parientes que fallecieron están muertos en este momento. No viven. Una cosa es la vida y otra cosa es la muerte, muy diferente. Y hay un día, el día postrero le llama el Señor, en cual Él va a resucitar a todos ese día. Usted no esté pensando en que su familiar ya está gozándose en el cielo, aunque es lo que usted quisiera, pero no es lo que usted quiera, es lo que Dios ha determinado cómo van a ser las cosas. Pero su pariente, su mamá, su tía, su tío, su hermano, su padre, su esposo, su esposa, está esperando. Están en espera. Están esperando el día de la resurrección. Las almas, los cuerpos se deshacen, se hacen polvo. ¿Usted ha meditado alguna vez cuando cometemos el error de ir a visitar los cementerios y llevamos flores a nuestros parientes fallecidos y según nosotros así de esa manera los recordamos? Y bueno, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Medite usted en esto. El cuerpo que fue enterrado hace 2 años en un sepulcro, en un cementerio, en algún lugar del mundo, ¿qué es lo que está pasando ahí abajo? Se corrompió, se pudrió. Es descomposición lo que hay ahí. Un día Jesús le dijo a unos fariseos, vosotros sois como sepulcros blanqueados, blancos por fuera y llenos de todo tipo de pudrición por dentro. Así ve Dios los sepulcros. El cuerpo sencillamente se va a hacer polvo. El cuerpo se va a corromper, se llena de gusanos. Y es horrible hablar de estas cosas, pero es la verdad, es lo que sucede. El problema nuestro es que nosotros llegamos a amarnos por lo que vemos, porque andamos por vista. Todo lo único que vemos es el cuerpo, lo carnal, lo que conocimos de la persona.
Y cuando la persona fallece, seguimos recordando ese cuerpo porque fue todo lo que vimos, pero no nos ponemos a pensar que realmente nuestro familiar era un alma que vivía dentro de ese cuerpo. Realmente la parte más importante nuestra es el alma. Nosotros somos almas que vivimos dentro de un cuerpo. Y cuando ese cuerpo, por la edad, por el tiempo transcurrido o por un accidente o lo que haya sido, fallece, el alma también muere. El espíritu de vida vuelve a Dios. El cuerpo fallece y se va al sepulcro o es quemado. Y el alma se va al lugar de los muertos. Salmo 16:10 dice el rey David, dijo hablando de Jesús, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todos los demás muertos, sí, su alma es dejada en el Seol, y su cuerpo ve corrupción, pero el alma de Jesús no iba a ser dejada en el Seol, ni su cuerpo vería corrupción. Eso es lo que declara la Biblia. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los demás sí, vemos corrupción, nuestros cuerpos ven corrupción, y nuestra alma es dejada en el Hades, en el lugar de los muertos, a esperar ¿qué? El día de la resurrección. Usted no se preocupe más de ese cuerpo. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo que teníamos en vida era el cuerpo que íbamos a utilizar ya en la vida eterna, y entonces por eso los embalsamaban, y hacían esas momias que le llamamos ahora, ¿no? Y realmente querían guardar el cuerpo en la mejor condición posible para que se preservara lo mejor que se pudiera, porque ese cuerpo lo iban a necesitar, según ellos. Sin entender que ese cuerpo ya no se va a utilizar. Olvídese usted de ese cuerpo. Olvídese usted de ese cuerpo. Las almas son de Dios, dice la palabra. No los cuerpos, las almas son de Dios. A esas almas Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Y hay quienes por ahí dicen de que con un átomo que encuentre el Señor de ese cuerpo lo vuelve a hacer, o tal vez de la nada lo vuelve a hacer el mismo cuerpo. No es el mismo, es sencillamente un cuerpo nuevo. La palabra dice que es un cuerpo nuevo. El apóstol Pablo nos recomienda, no seas necio, no te preguntes con qué cuerpo vas a resucitar. ¿Por qué? Porque estamos pensando en este cuerpo y nos interesa el cuerpo que tenemos. La verdad es de que está establecido que este cuerpo va a volver al polvo, porque del polvo fue tomado, se hará polvo, y luego nuestras almas recibirán un cuerpo completamente diferente. Me refiero diferente en composición. Quizás tengamos la misma cara, el mismo aspecto, que algunos no quisiéramos ser igual como somos ahorita, yo creo, ¿no? Si no estamos muy guapos, a lo mejor sí vamos a querer ser guapos, o si estábamos muy gordos, queremos ser un poco más flaquitos, o si demasiado flacos, un poquito más gorditos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas son cosas secundarias y de broma, pero lo que yo quiero decirle a ustedes es esto, probablemente tengamos la misma fisonomía, pero no va a ser el mismo cuerpo. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así es de que es hora, hermano, repito, de que salgamos de esa doctrina tan absurda que nos han dado de las almas inmortales y esos cuerpos resucitando. Los mismos cuerpos que se descompusieron, esos cuerpos que realmente se hicieron polvo van a levantarse. No. Gráficamente en la Biblia se lee que se van a abrir los sepulcros y van a salir los muertos, pero es para que entendamos la resurrección, pero no realmente serán los mismos cuerpos. Serán cuerpos nuevos que nos serán dados a nosotros que somos almas. Y eso es lo que deberíamos de poner en nuestra mente. Nosotros somos almas que vivimos dentro de un cuerpo y recibimos espíritu de vida. Eso es lo que somos. Vamos a leer pues esos versículos que han sido malinterpretados. Vamos a comenzar con Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, yo creo que nunca se imaginó lo mal que íbamos a interpretar estos versículos. Se ve que para el apóstol Pablo no había ningún misterio en la muerte, porque él podía decir abiertamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si él podía decir que era ganancia la muerte, era porque él sabía qué es lo que iba a suceder después. Obviamente él lo sabía, él lo entendía.
Dice, pero mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque Él realmente nos amaba y quería seguir trabajando. Y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En esta parte, en este versículo 23, donde dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues para muchos es claro, dice, pues aquí está bien claro, cuando nosotros nos vamos, partimos, nos vamos a estar con Cristo. Claro que sí, estamos con Cristo. ¿Por qué? Bueno, nosotros estamos delante de Dios, estemos donde estemos, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, estamos delante de Dios. No podemos ocultarnos en ningún lado de Dios. Y sencillamente Él, al morir, al fallecer, Él pues parte de esta vida. Y pasa a estar con Cristo. La definición de que se le da a estar con Cristo no es estar consciente en el cielo y andar de la mano del Señor Jesús. No se refería el apóstol Pablo a eso, sino sencillamente que al estar en la muerte, el alma que ya murió ya no puede pecar. Y ahí está, guardado en Cristo, escondido en Cristo, esperando el día, ya nada más, esperando el día de la resurrección. Está con Cristo. El que está en vida sigue en el peligro de que pues un día abandone a Cristo. El que ya murió en Cristo ya no puede abandonar a Cristo, ya está con Cristo. A eso se refiere. Estar con Cristo es porque ya murió estando en Cristo y ya no puede volver atrás. No puede perder el camino, no puede abandonar a su Señor. Murió en Cristo Jesús, está con Cristo, esperando el día de la resurrección. Pero cuando nosotros interpretamos mal, pues es fácil aquí decir, bueno, partir y estar con Cristo significa ya estar consciente en el cielo y andar de la mano del Señor, lo cual ha sido una interpretación pues realmente muy mala. ¿Cuáles son? Vamos a mencionar algunas 2-3 ganancias. La primera ganancia sería, ya no hay tentaciones del mundo, la carne o el diablo. Esa es una ganancia. Pablo sabía eso. El que muere ya no tiene tentaciones. Ya no lo tienta el diablo, ya no lo tienta la carne, ya no lo tienta el mundo. Por lo tanto, segunda ganancia, ya no pecamos. Tercera ganancia, ya le somos con más facilidad agradables a Dios. O sea, ya está el alma fuera del cuerpo, ya no pecamos. Sencillamente esperamos. Cuarta ganancia, ya no sufrimos ninguna clase de tribulación. Ya no hay tribulación para nosotros. No pasa nada, ahí no hay obra. Todos nuestros pensamientos fallecieron, ahí no hay ningún problema. Sencillamente esperamos en la muerte, el día de la resurrección. El otro versículo decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra de Dios, mejor es que estemos vivos por amor a nuestros hermanos, aunque suframos tentaciones y tribulaciones, como el apóstol San Pablo. O sea que él decía, pues realmente que no sabía qué escoger, porque vivir en la carne le resultaba tal vez también en beneficio de la obra, porque podía seguir trabajando para la iglesia de Cristo Jesús. Hay otra escritura que es Marcos 12:27, donde dice la escritura, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bueno, realmente Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Entonces dicen, bueno, entonces ¿por qué dicen que se muere la gente? Bueno, es que lo que pasa es que hay promesa de resurrección. Al final, Dios sabe que Él va a reinar sobre vivos, puros vivos, no muertos. Por eso es que dice que Él es Dios de vivos, no de muertos, porque existe la resurrección. Los saduceos no aceptaban la resurrección, y debido a eso fue la respuesta del Señor. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Les estaba diciendo que todos los que mueren en Cristo Jesús iban a resucitar un día, y que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pero basados en este versículo, algunos enseñadores dicen, ahí está, Dios no es Dios de muertos, porque todos viven. El cuerpo muere, pero el alma vive y sigue viva, y por eso Dios es Dios de vivos. No necesariamente. Dios se refería a la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el paraíso. La palabra paraíso, ¿qué significa paraíso? La palabra paraíso significa lugar de descanso.
Se le llamó paraíso, por ejemplo, al paraíso terrenal cuando Adán y Eva fueron creados y vivían en el paraíso. Y también se le llama paraíso a un lugar de descanso, o sea, el lugar de descanso de los muertos, también se le puede llamar paraíso. Es a ese paraíso que se refirió el Señor Jesús cuando le dijo al ladrón que ese mismo día estaría con él en el paraíso. No le mintió. Ese mismo día el ladrón estuvo en el paraíso, en el lugar de los muertos, en compañía de Jesús. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el paraíso, o sea, en el corazón de la tierra, y predicó el Evangelio a todos los muertos. Vamos a leer Mateo 12, 38 al 40. Y dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Leemos Efesios 4, 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego leemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. En los textos que hemos leído, en Mateo 12, 38, 40, por ejemplo, los escribas y fariseos le pedían señal a Jesús, y Jesús dijo: La generación mala y adúltera demanda señal del cielo, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra. Así le llamó Jesús al infierno, el corazón de la tierra, o al Hades, o el lugar de los muertos, o el paraíso, es lo mismo. Luego el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice también de que habla de que ese que subió, Jesús que subió al cielo, es el mismo que también bajó a las partes más profundas de la tierra, dice Pablo. Las partes más profundas de la tierra. En latín, la parte más profunda de la tierra se llama infierno. Es bien sencillo. El Seol, el Hades, el infierno, el paraíso, todo viene siendo lo mismo. También hay un paraíso, ¿verdad?, en el reino de los cielos. O sea, no solamente hay un paraíso, esa es la confusión de muchos. Porque, por ejemplo, el paraíso terrenal, por ejemplo, donde estaba Adán y Eva, se mencionan varios paraísos, no solamente es uno. Ahora, ¿a qué paraíso fue el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo dice que si en el cuerpo no lo sabe o si fuera del cuerpo no lo sabe? Fue al paraíso de Dios, al tercer cielo. El tercer cielo es el área de donde viven los espíritus. Dios es espíritu. Pero también es probable que en el tercer cielo, en esa área, están guardados las almas que son espíritus. Es un lugar de los espíritus. Ahí fue donde fue Pablo. Y le llamó el paraíso. Así es de que la gente cuando habla de paraíso se le viene a la mente un lugar bellísimo de descanso y esto es un paraíso, dicen. Y lo contrario de paraíso, esto es un infierno. Bueno, seguimos hablando acerca de cuál es el uso correcto que se le debe de dar a estas palabras. ¿Qué significa realmente paraíso? Paraíso significa lugar de descanso. ¿Qué significa infierno? Infierno no significa fuego. Infierno significa lo de abajo, lo del más profundo, lo de más abajo. Eso es lo que significa infierno. Decíamos en el estudio pasado, en la primera parte, que en hebreo se dice Seol o Sheol para mencionar el lugar de los muertos. Los hebreos también le llamaban a ese lugar el seno de Abraham. En griego ya no se dice Seol, se dice Hades. Y en español se dice infierno. Es sencillamente lo mismo. Pero la gente no deja de ponerse nerviosa cuando se escucha la palabra infierno, ¿verdad? Hay algo que yo realmente no comprendo, y es que se ha metido tanto la doctrina en medio de nosotros que, por ejemplo, los de habla inglesa dicen go to hell, vete al infierno. Algo como una maldición, ¿no? Vete al infierno. ¿No han ustedes meditado en que el infierno va a desaparecer?
Porque, por ejemplo, a nosotros nos dicen que Dios va a castigar eternamente en el infierno. Hay dos caminos, el cielo y el infierno, según ellos. O te vas al cielo, dice, o te vas al infierno. Y en el infierno te vas a quemar eternamente. Pero yo, según leo en la palabra de Dios, el infierno va a desaparecer. ¿Nunca han leído ustedes eso? El infierno va a desaparecer. Lo que sí menciona la palabra es lago de fuego, que es diferente. Dice la palabra que el infierno será echado en el lago de fuego. Imagínense ustedes el infierno, que es fuego, echarlo a un lago de fuego, no tiene sentido, ¿verdad? Es que el infierno no es fuego, el infierno sencillamente es el lugar de los muertos. Al contrario de haber fuego y haber claridad, más bien hay oscuridad. Eso es lo que dice la palabra. En el infierno es oscuridad. Y ese infierno va a ser echado en el lago de fuego. ¿Para qué? Para ser destruido. O sea que, ¿de qué condenación eterna en el infierno habla esta gente? Si el infierno mismo va a desaparecer. No tiene sentido. Seguimos. En un momento llegamos a eso. Vamos a leer, decíamos, de Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. O sea, a los muertos también se les ha predicado el Evangelio. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. ¿A qué muertos se refiere el apóstol Pedro? Cuando Cristo Jesús nuestro Señor fue allá abajo, al infierno, fue a predicar. Él ahí levantó a todos los que habían fallecido, desde los que fallecieron en ese momento, como los 2 ladrones, que fallecieron ese mismo día con él, y todos los que habían fallecido antes que él, todos, sin excepción. Ahí estaban Abraham, Enoc, Isaac, ahí estaba todo mundo, todos. Y ahí Jesús le habló a toda esta gente. Y esto no está en contra de lo que dice, por ejemplo, el rey Salomón, de que no tienen nada de lo que se hace debajo del sol. Claro que no, porque estamos hablando que ellos estaban allá abajo, no salieron aquí arriba a recibir doctrina, estaban allá abajo en el lugar de los muertos. También va en contra tal vez de lo que dijo Job, de que no despertarán hasta que no haya cielo. Bueno, el no despertarán se refiere a resucitar, a salir aquí, afuera, pero eso fue allá abajo en el infierno. El Señor le enseñó a toda esta gente, les habló. ¿Qué fue lo que predicó Jesús allá abajo? Porque aquí dice Pedro, Primera de Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. Él fue a predicar el Evangelio. Esto es lo que fue a hacer Jesús, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Los muertos recibieron el Evangelio. Esos 3 días y 3 noches, Jesús los empleó en predicar el Evangelio a los muertos. Sencillamente para eso. Entonces, ¿para qué? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea que todos esos muertos recibieron la predicación del Evangelio. No hay excusa. Ninguna persona que murió antes que el Señor Jesús podrá decir que no se le predicó el Evangelio. Ninguna de los que murieron, me refiero. Habrá muchas personas que el Evangelio no llegó a ellos nunca y murieron. Ellos también van a ser juzgados según su situación. Nunca recibieron el Evangelio. Pero los muertos sí lo recibieron. Los que murieron antes de Jesús. Ahora, ¿qué pasa con, vamos a decir, la gente que vivía en América, por ejemplo? En los días de Jesús, por ejemplo. Ellos no recibieron el Evangelio. Miles y miles de personas, quizás millones, murieron sin haber sabido nunca del Evangelio. Ellos van a ser juzgados según su propia situación, sin el Evangelio. Dios es un Dios justo y Él va a determinar justicia. Él va a ser justo en sus juicios. Así es de que va a haber mucha gente que, de acuerdo a sus obras, eso sí, de acuerdo a sus obras, probablemente van a ser salvos. Gente que realmente nunca hizo daño, gente que vivió una vida por naturaleza, siguió lo bueno y no lo malo. Va a haber mucha gente también así, y que nunca conocieron a Cristo Jesús, ni en persona, ni en la muerte, ni nunca se les predicó en vida. Así de que hay mucha gente que nunca conoció del Evangelio y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero los muertos, estamos hablando de los que Cristo encontró cuando Él fue allá abajo, el día de que Él murió.
Él sí fue y predicó a los muertos. Está escrito en la palabra. Primera de Pedro 4:6. Recuerda esta escritura. Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Todos estos versículos tienen relación con los versículos de Mateo 12, 38 al 40, cuando dice que los fariseos y escribas querían señal del cielo, y Jesús les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Haciendo qué? Predicando. Y Pablo dijo, y ese que subió es el mismo que también bajó, ¿verdad? ¿Y a qué fue? ¿A qué bajó? A predicar el evangelio. Bueno, eso es con respecto a estos versículos y la relación que tienen entre sí. Yo sé que la gente se pone nerviosa cuando se le dice que el infierno es un paraíso y que todas las personas que mueren van a ese lugar, incluyendo los niños. En Job capítulo 3 del 11 al 19 se menciona que ahí también está el grande y el chico. Pero el problema estriba en que por muchos años en nuestras iglesias se nos ha enseñado que el infierno es un lugar de castigo, de tormento eterno. Nada más lejos de la verdad que eso. El tormento eterno será después del juicio final, y no será en el infierno, sino en el lago de fuego, que es un lugar muy distinto al infierno o Hades. No tiene sentido, si el infierno es fuego, ¿cómo será echado en un lago de fuego? Por lo tanto, infierno significa la parte inferior, el corazón de la tierra, lo más profundo de la tierra, el paraíso o lugar de descanso. Eso es lo que significa realmente la palabra infierno. Hay una palabra que quiero que estudiemos, y es la palabra Gehenna, o Gehenna dice la gente, ¿no? Gehenna o Gehenna. La Gehenna es la transcripción del término hebreo Gehinom, lugar en donde ciertos israelitas y sus reyes infieles habían quemado vivos a sus hijos e hijas en honor del dios Moloch. Sobre el lugar alto de Tofet, en el valle de Hinnom, los padres pasaban a sus hijos por el fuego, como sacrificio al dios Moloch. Acaz y Manasés, que fueron reyes de Israel, cometieron esta abominación. Jeremías anunció que Dios castigaría esta perversidad de una manera terrible, llevando a tal matanza de israelitas que el valle recibiría el nombre de Valle de la Matanza. El rey Josías profanó el lugar alto a fin de inhabilitarlo para los ritos idólatras y para detener los sacrificios. A causa de sus horribles sacrificios humanos y también debido a su profanación por Josías, y posiblemente porque ahí también empezaron a quemarse las basuras, este valle vino a representar una imagen de pecado y maldición. Una alteración del nombre hebreo Jeben Inom o Gehinom dio el término de Gehenna, que llegó a ser el nombre empleado para designar el lugar del castigo eterno. En el tiempo en que Jesús habitó en Israel, la Gehenna o Gehenna era el lugar en donde se tiraba la basura de Jerusalén, era el basurero público. El fuego ardía en la Gehenna día y noche, nunca se apagaba, ya que había que quemar la basura constantemente. Antes de la invasión romana a Jerusalén, los cadáveres de las tropas enemigas que atacaban a Jerusalén eran lanzados al Gehenna para ser quemados juntamente con la basura. Nuestro Señor Jesús, aprovechando lo que el Gehenna representaba para los judíos, hizo uso de la palabra Gehenna para ilustrar el lugar del castigo eterno, el lago de fuego, no el infierno. El lugar del castigo no será el infierno, sino el lago de fuego. Recuerde usted que el infierno mismo será lanzado en el lago de fuego. ¿Dónde leemos eso? Apocalipsis 20:14. Dice la palabra en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En algunas Biblias dice, y la muerte y el infierno. O sea, la muerte y el Hades. Como vuelvo a repetir, Hades e infierno es lo mismo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿por qué nos dicen que nos vamos a ir al infierno eternamente si el infierno mismo va a ser destruido? Realmente no tiene sentido. Por lo tanto, déjeme decirle que en muchos versículos en la Biblia, cuando usted encuentre que el Señor dijo infierno, usted debe de leer Gehenna. Los traductores bíblicos, influenciados por sus propias doctrinas de aquel tiempo, tradujeron infierno, en donde deberían de haber escrito Gehenna.
Te puede leer eso en el Nuevo Diccionario Ilustrado Villa Escuaín, ¿qué es la Gehenna? Página 152. Y también puede leerle en el Nuevo Diccionario Ilustrado Villa Escuaín, el Valle de Hinnom, página 498, para que se ilustre usted un poco qué significa la palabra Gehenna. Vamos a leer algunos de estos versículos. Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este versículo debe de leerse quedará expuesto al Gehenna de fuego, o también quedará expuesto al lago de fuego, puesto que la palabra Gehenna representa a el lago de fuego, no al infierno. Otra escritura, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este versículo debe de leerse y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna, o lago de fuego. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En este versículo debe de leerse y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna, o lago de fuego. El problema fue que los traductores de aquel tiempo, por no poner la palabra Gehenna, cometieron el error de poner infierno en boca del Señor Jesús, supuestamente, y entonces se habla mucho del infierno y que la condenación en el infierno, pero esto no está de acuerdo con Apocalipsis 24, en donde dice que el infierno será echado en el lago de fuego. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El lugar en donde serán destruidos el alma y el cuerpo será el lago de fuego, no el infierno. Acuérdese que la muerte segunda será en el lago de fuego, ahí va a ser echado el Hades, o sea el infierno, y a eso se le llama la muerte segunda. Jesús pudo haber usado aquí la palabra Gehenna como un tipo de lago de fuego, o tal vez usó directamente la definición lago de fuego. Otra escritura, Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. En este versículo debe de leerse que teniendo dos ojos, ser echado en el Gehenna de fuego, como un tipo de lago de fuego. La palabra infierno no significa fuego, más bien significa tinieblas. Dice en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, los arrojó al infierno, o sea, al Hades, y no al fuego, no estaba ahí fuego con... Usted sabe que el fuego da luz, da claridad. No, ellos están en prisiones de oscuridad, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El infierno es un lugar de tinieblas y no de luz. Dios no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad. En 2 de Pedro 2:4, los traductores sí usaron la palabra infierno correctamente, en el cual versículo se determina que el infierno es un lugar de tinieblas. Mateo 23:15 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». En este versículo debe de leerse hijo de Gehenna, o hijo del lago de fuego, o hijo de condenación. Mateo 23:33, «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Aquí tenía que haberse traducido serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del lago de fuego? La condenación será en el lago de fuego, no en el infierno. El infierno mismo ya está condenado a ser echado en el lago de fuego. En esta ocasión llegaremos hasta aquí, en este estudio, ¿Dónde están los muertos? Esta es la segunda parte, así es que le invitamos a que en breve escuche la tercera parte de ¿Dónde están los muertos? Dios le bendiga y gracias por escuchar Radio Nuevo Pacto
que es parte del ministerio La Luz de la Aurora. Les saluda su hermano Freddy Rojas. Bendiciones para todos ustedes. ¿Dónde están los muertos? En nuestras iglesias evangélicas se nos ha enseñado la doctrina de las almas inmortales, o sea, la doctrina de las almas que nunca mueren, y que lo que resucitará en el día postrero será el cuerpo. La palabra de Dios, por el contrario, enseña que el único inmortal es Dios, y que las almas de los muertos resucitarán en el día postrero, y ese día cada alma recibirá un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. No hay nadie gozándose en el cielo con el Señor, y no hay nadie quemándose en el infierno. Los muertos esperan en su lugar el día de la resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Le invitamos a escuchar la tercera parte de este estudio, con el cual pretendemos hacer llegar la luz de la aurora a los hijos de Dios. Dios le bendiga.